Hola amigos, bienvenidos a Walter Online. Como todos los jueves tenemos temas muy importantes, pero el día de hoy es un programa muy especial en el que tenemos porque tenemos a un invitado muy especial de Brasil, Víctor, y a Jorge Jutlar, que todos lo conocemos porque tiene su programa de Restaura TV los domingos a las 8 de la mañana. Nos hace despertarnos bien temprano este hombre. El día de hoy es muy importante porque ya saben, el programa siempre ha sido acerca de temas interesantes, hemos hablado de todo, pero el tema de hoy es de enseñanza de vida. ¿Por qué enseñanza de vida? No se imaginan lo que tenemos que hablar el día de hoy. Les puedo asegurar que les va a tocar cada fibra del corazón, van a sentir que por qué a veces hacemos cosas y no tiene sentido para nosotros y de repente llega alguien, nos enseña algo y wow, se nos ha abierto las puertas de nuestra propia vida, increíble. Como Víctor habla 100% portugués, muy poquito de español, tenemos a Jorge aquí que nos va a apoyar con la traducción. Vamos a tratar de ser lo más dinámico posible. Ya saben que cuando hay traducción hay más pausas y todo. Nos gustaría que le pongan atención a este ejemplo de vida que vamos a aprender el día de hoy, que les puedo decir que cuando termine el programa van a tener otro concepto y otra idea de lo que es vivir. Entonces, bienvenidos Víctor, Jorge. Gracias, muito obrigado. Muchas gracias. Antes que nada, ¿cuánto tiempo tienes aquí en México, Víctor? Aqui no México eu cheguei em torno de 20 dias que eu estou aqui no México. Yo llegué a México hace como unos 20 días. Es poco, 20 días. ¿Y ya has comido tacos? Sim, comi os tacos e eu gosto muito de tacos, de burritos, gorditas. Dice que le gustan mucho, lo demás no necesita traducción. Se entendió muy claro. Eu assim, literalmente, eu sou apaixonado por comida picante. Então a culinária mexicana é algo que deixa meu coração e meu estômago muito feliz. Dice que personalmente le gustan mucho las cosas picantes y la comida mexicana es algo que le llena en su corazón y en el estómago también deja sus rastros. O sea, todos los que hemos comenzado a comer comida mexicana, sí, nos dejan los rastros muy fuertes. Sí, pero él ya comía picante. Él hace un par de años que también estuvo por acá. Yo le di habaneros, le di piquines, sí, y todos los aguantó bien. Él viene de una parte en Brasil donde él come mucho picante. Porque hay partes en Brasil y en Bolivia, tú lo sabes, ¿verdad? Que comen tanto picante como nosotros. Sí, sí. Es tremendo. Y después el estómago. Te encargo. Sim, verdade. ¿Qué te atrae a México? Na verdade, eu tive aqui no México pela primeira vez em 2017. La verdad, yo vine a México en el 2017 por primera vez. Eu vim em uma viagem missionária. Vine en un viaje misionero. Representando uma ONG chamada Jocum. Representando una organización que se llama Juventud con una Misión, JUCUM en español. Que quer dizer Jovens com uma Missão. Que quiere decir Jóvenes con una Misión. E nós viemos como escola no intuito de trazer um seminário para poder trabalharmos com as igrejas. Vinieron como escuela trayendo un seminario para trabajar con las iglesias. E fazendo atendimentos de aconselhamento também. Y atendiendo directamente a las personas, dando consejería. Entonces, podríamos decir que llegas a México con la visión de estar en un ministerio a favor de los jóvenes. Sim, eu assim, pretendo poder ajudar as igrejas, né, que me derem oportunidade na sua necessidade, naquilo que Deus nos incumbir, nos direcionar. Espero estar disponível para poder ajudar e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Dice que él tiene la intención de ayudar, de colaborar con las iglesias, con aquellos que estén dispuestos para ayudar a las personas en su corazón. ¿Cuándo nació
ese amor hacia Dios y querer compartirlo? Na verdade, há 8 anos, né? Eu sou convertido há 8 anos. Tengo 8 años de haberme convertido al cristianismo. Então, a partir do momento que eu fui tendo contato com a palavra de Deus, Y a partir del momento que empecé a tener contacto con la palabra de Dios, o Senhor foi mudando o meu coração, mudando a forma de eu pensar, a forma de eu agir. entonces Dios empezó a cambiar mi forma de pensar y de actuar. E até mesmo a forma de eu lidar com as pessoas. Y de la misma manera la forma como yo trataba con las O personas. mais interessante de tudo foi que quando eu tive um contato com Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, Lo más interesante de todo es que cuando yo tuve contacto con el amor y la gracia de Dios, eu fui muito impactado no meu coração, yo fui impactado en mi corazón. porque Deus usou pessoas Dios utilizó personas que não eram meus parentes, não me conheciam, não tinham meu sangue, y Dios utilizó personas que no eran parientes míos, que no tenían mi misma sangre, para poder externar o amor de Deus sobre a minha vida. para poder externar el amor de Dios sobre la vida de Él. E foi aí que eu entendi que literalmente uma expressão que nós usamos muito banal, mas que Deus é amor. Y entonces ahí pude entender esta expresión que para muchos es una expresión muy vana, pero se convirtió en una realidad para mí, que es que Dios es amor. Mas muitas das vezes nós não entendemos esse amor verdadeiro. En muchas ocasiones no logramos entender ese amor verdadero. E esse foi um dos motivos que Ese fue uno de los literalmente motivos. Normalmente cuando nos acercamos a Dios es por algo que nos dispara esa búsqueda hacia Dios. Puede ser a veces una enfermedad, un accidente, algo que nos motiva a decir algo está pasando y necesito el apoyo de Dios. Yo supongo que si haces 8 años conociste a Dios, antes eras una persona normal. Sim. ¿Hay algo que te haya disparado esa búsqueda, ese acercamiento a Dios? Sim, na verdade eu conduzi a minha vida desgovernadamente. La verdad es que, sí, dice, la verdad es que yo conducía mi vida de una manera desgobernada, es decir, de una manera mal dirigida, digamos. E o mais interessante de tudo é que eu conheço um pastor Lo más interesante de todo es que conocí un pastor e ele diz algo muito interessante, y él dijo algo muy interesante, porque eu levava uma vida dissoluta, porque yo llevaba una vida disoluta, me esbanjando e saciando nos prazeres da carne, estaba saciando los placeres carnales, onde eu não tinha o domínio próprio. donde no tenía dominio propio. E esse pastor costuma dizer que aquele que não tem o domínio próprio, ele tem um demônio próprio dentro de si. Y este pastor decía que el que no tiene dominio propio tiene un demonio propio dentro de dentro él. de si. E eu creio que por levar uma vida desgovernada e sem controle, Y creo que por llevar una vida desgobernada y sin control, sem direção de Deus, sem caminho, sem um norte, sem um propósito, sin camino, sin Dios, sin propósito, eu literalmente, como que eu posso dizer? yo literalmente, ¿cómo te podría decir? Eu literalmente, eu não conheci Deus Yo no conocía a Dios literalmente pela minha vontade própria. por mi propia voluntad. O que eu quero dizer é que eu não fui a Deus pelo amor, Lo que yo quiero decir es que no fui a Dios por el amor, mas eu fui a Deus pela dor, pero yo fui a Dios por el dolor, pela minha condição, pelo aquilo que eu estava vivendo, por mi condición, por lo que yo estaba viviendo, pelo o mar de lodo de pecado que eu me encontrava. porque yo estaba sumergido en un fango de lodo y de pecado. O que eu quero dizer é que eu literalmente, Lo que quiero decir es que yo literalmente eu me encontrava no fundo do poço, me encontraba hasta el fondo del pozo, aonde eu cheguei em um determinado ponto na minha vida, donde llegué a un punto en mi vida
onde não tinha mais saída. donde ya no había salida. E dentro do fundo do poço, Y ahí en el fondo del pozo, onde eu só estava no meio da escuridão, cuando yo estaba en medio de la oscuridad, eu olhei para cima entonces ya volteé a ver hacia arriba e consegui ver uma luz. y ahí pude ver una luz, E essa luz era Jesus. y esa luz era Jesús. E foi aí que eu comecei a buscar Jesus. Ahí fue donde yo comencé a buscar a Jesús. Comecei a ter um contato com a palavra de Deus. Comencé a tener un contacto con la palabra de Dios Comecei a conhecer Deus. y comencé a conocer a Dios. Mira, qué interesante. Yo siempre he pensado que cuando se llega a tocar fondo, es cuando uno busca una salida y ya muchos buscan a Dios, otros terminan su vida porque dicen ya no hay más salidas ¿Sí? y adiós. Y cuando se busca una salida en que deja marca, yo creo que es una enseñanza de vida, así como Víctor, que tuvo que pasar un proceso, tocar fondo y todo, pero ¿tenías apoyo de tu familia? Alguien que te dijera, oye Víctor, estás mal. Eu vim de uma família muito humilde e simples. Vengo de una familia simple. Entretanto, eu fui criado dentro de um lar cristão. Yo fui creado dentro de un hogar cristiano, Mas devido à minha condição familiar, pero debido a mi condición familiar, onde eu vim de uma família totalmente fragmentada, que venía de una familia totalmente destruida, onde eu não tive uma figura paterna, donde no tuvo figura paterna, em muitos momentos da minha vida, a própria figura materna da minha mãe, y en muchos momentos la figura materna por parte de su mamá, ela esteve ausente em alguns momentos. ella estuvo ausente en su vida en algunos momentos. E isso fez com que eu, na verdade, tomasse outro caminho. Y entonces eso hizo que en verdad yo tomara otro camino. E a partir do momento que eu fui me afundando, Y a partir del momento que él se fue encontrando o sumergiendo, afundando, perdón. eu fui perdendo o respeito, a dignidade, Entonces empecé a perder respeto y dignidad. e foi aonde a minha própria família, Y fue donde mi propia familia, ela se afastou um pouco. entonces se apartaron un poco. Eu perdi literalmente o respeito e a confiança da minha família. Perdí literalmente el respeto y la confianza de mi familia. E foi devido a estas questões, Debido a estas cosas, eu tomei uma decisão tomé la decisión de procurar ajuda, de buscar ayuda, e foi aonde eu próprio me afastei da minha família durante um determinado tempo. y de esa manera fue como él se retiró de su familia por un tiempo determinado. E eu passei alguns anos longe da minha família. Pasó años lejos de su familia. E teve um certo momento que até a minha própria mãe, a minha família, eles pensavam que eu estava morto, Y en algún momento su mamá y su familia pensaban que él estaba muerto, porque eu mudei de estado, eu mudei de cidade e eu desapareci. porque se cambió de estado, de ciudad y desapareció. Então, quando eu me encontrei nessa situação, Cuando se encontró en esa situación, a minha família, eu tive vergonha, tive medo y tuve vergüenza y miedo de poder procurar ajuda com eles, de buscar ayuda en ellos, porque eu tinha fracassado porque yo había fracasado e eu estava no fundo do poço. y estaba al fondo del pozo. Mas pela graça e o amor de Deus, Pero por la gracia y el amor de Dios, o amor do Senhor me alcançou. el amor del Señor me alcanzó. E Deus usou outras pessoas Y Dios usó a otras personas para me ajudar. para ayudarme. Pessoas que me deram oportunidade, Personas que me dieron oportunidades pessoas que confiaram e acreditaram em mim y personas que confiaron y creyeron en mí e que não pediram nada em troca. y no pidieron nada a cambio. Muchas veces
la familia se ha dicho que es la base de toda la sociedad. No sé si me entiendes el español al 100%. Tienes que hablar un poquito despacito. Vamos a hablar despacio. La familia es la base de la sociedad, Sí. pero en ocasiones la familia no tenemos ese apoyo con ellos. Y es cuando se tiene que tener valor para perdonar a la familia que no nos quiere apoyar, porque el perdón es limpiar el corazón, la misma conciencia. Pero alguien decía que perdonar es olvidar, y yo la verdad no creo eso, porque siempre hay que recordar para poder hacer mejor las cosas. Entonces perdonar es recordar algo, pero no sentir dolor. ¿Ha pasado eso en ti? Sim, que na verdade, por eu não ter tido uma figura paterna, Sí, la verdad yo no tuve una figura paterna. eu conheci o meu pai Yo conocí a mi padre com 34 anos de idade. cuando yo ya tenía 34 años de edad. Não, perdão, 33 anos de idade. A los 33. 33 anos de idade eu conheci o meu pai. Hasta los 33 yo pude conocer a mi padre. Se eu lhe mostrar o meu documento hoje, a minha identidade, Si yo les enseño ahora los documentos, mi acta de nacimiento, você vai ver que na filiação só encontra o nome da minha mãe. y se va a dar cuenta entonces que únicamente viene el nombre de mi madre. E isso foi algo, essa ausência paterna Y esa ausencia de papá foi algo que literalmente criou uma ferida em meu coração muito profunda. y eso me hizo una herida en el corazón muy profunda. E eu entendi perfeitamente o que o Senhor quis dizer. Y entendí muy bien lo que quiso decir. Eu também Quisiste concordo decir. com a sua opinião e o seu ponto de vista. Concuerdo con tu opinión, Walter, y tu punto de vista. O perdão, ele não só limpa o nosso coração, El perdón no únicamente limpia nuestro corazón, mas ele liberta a nossa alma. sino que libera nuestra alma. Porque a palavra de Deus diz que se nós perdoarmos Porque, aqueles que nos têm ofendido, porque la palabra de Dios dice que si nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, nós alcançamos o perdão de Deus. entonces alcanzamos el perdón de Dios. Se eu não perdoo o meu próximo, Y si yo no perdono a mi prójimo, Deus também não me perdoa. entonces Dios tampoco me va a perdonar. Olhando por essa perspectiva, Y viendo esta perspectiva, nós vemos que o perdão ele é um princípio fundamental dentro da palavra de Deus. vemos que el perdón es un principio fundamental de la palabra de Dios. Então, há uma necessidade de perdoarmos as pessoas que nos feriram, Entonces tenemos necesidad de perdonar a estas personas quienes nos han herido, para alcançarmos o amor, o perdão e a graça de Deus. para que nosotros podamos personalmente alcanzar el amor, el perdón y la gracia de Dios. Eu entendo que o liberar de perdão, Yo también entiendo que perdonar ele não é simplesmente esquecer aquilo que aconteceu. no es únicamente olvidarse de aquello que aconteció. Que Eu quero fazer uma ilustração. Yo quisiera hacer una ilustración de eso. Quando nós nos machucamos, nos ferimos, Cuando nosotros nos herimos en alguna parte del cuerpo, suponha que há um corte aqui na minha mão. supongamos que tengo un corte aquí en mi mano. Eu procuro um hospital Yo voy a un hospital e lá o doutor ele costura o corte, ele fecha. Entonces viene un doctor y hace una sutura del corte. Então eu tomo um medicamento adequado e eu fico sarado. Y entonces tomo el medicamento apropiado y yo quedo sanado. E com o passar do tempo eu vou ter uma cicatriz aqui. Pero cuando pasa el tiempo voy a tener aquí una cicatriz. E as nossas feridas são como as cicatrizes. Y nuestras heridas son como cicatrices. Sempre vou olhar para a minha mão e eu vou ver a cicatriz. Siempre que vuelva a ver mi mano voy a ver esa cicatriz. Eu vou lembrar daquilo que aconteceu no passado. Y entonces me voy a acordar de aquello que sucedió en el pasado. Mas hoje, agora no presente, Pero el día de hoy, en el presente, não dói mais essa cicatriz. ya no duele más esa cicatriz. E assim também é o perdão. De la misma manera es el perdón. Eu jamais vou esquecer aquilo que eu passei.
Yo nunca me voy a olvidar de aquello que sucedió. mas eu sempre vou lembrar. Siempre me voy a acordar de ello. Então eu tive uma luta muito grande Entonces yo tuve una lucha muy grande para perdoar o meu pai para perdonar a mi padre pela sua ausência. por su ausencia. Porque, veja bem, eu era uma criança Porque miren, yo era un niño e na minha cabeça eu fui rejeitado pelo meu pai. y en mi cabeza yo fui rechazado por mi padre. E isso me machucou muito. Y eso me hirió mucho. Porque muitas vezes eu estava na escola Muchas veces estando en la escuela e ali eu, criança, brincando com os meus colegas, y yo veía a los demás niños que estaban jugando con mis otros amigos e todos tinham um pai. y todos tenían un papá. E o pai de algum era médico, El padre de alguno de ellos era doctor, outro era advogado, el otro era abogado, e sempre tinham profissões. siempre eran profesionistas E eles se orgulhavam muito de falar dos seus pais. y ellos se enorgullecían mucho de hablar de sus papás. E quando eles viravam para mim e perguntavam: Y cuando ellos me preguntaban a mí, e o seu pai? me decían, ¿qué es tu papá? O que seu pai faz? ¿Qué hace tu papá? E eu não tinha resposta, Y no tenía respuesta, porque eu não tinha pai. porque yo no tenía un papá. Há uma diferença muito grande de ser pai Y hay una diferencia muy grande entre ser papá do que ser um genitor. o ser un progenitor. O genitor é aquele que simplesmente gera, El progenitor es aquel que únicamente genera, que embaraza a una mujer, mas que não dá assistência, pero no da ninguna ayuda, não cumpre com as suas necessidades, no cumple con las necesidades de com su seus hijo, compromissos. no cumple sus compromisos con su hijo. Aquele que assume a ser pai, Pero el que asume ser un padre, esse cumpre com seus compromissos, y ese cumple con sus compromisos, de trazer provisão, de traer provisión, afirmação, afirmación, proteção protección e dentre outras coisas também a qual foi designado. y algunas otras cosas para las que se les haya, las cuales ya son designadas para un papá. Então, para mim, na verdade, foi muito difícil liberar o perdão, Para mí fue muy difícil liberar el perdón. porque eu fui uma criança que eu cresci revoltada Yo fui un niño que creció con muchos problemas e eu escolhi um caminho. y entonces escogí un camino. Esse caminho foi o caminho da rebelião. Fue el camino de la rebelión. Eu era uma criança extremamente desobediente. Era un niño extremadamente desobediente. Se você falava para mim, não faça isso, Si alguien me decía que no hiciera algo, então era que eu fazia. yo lo hacía entonces. Algo para chamar a atenção, Siempre con la intención de llamar la atención. de mostrar para as pessoas De mostrarle a las personas que eu estava ali. que yo estaba ahí. Eu não entendia perfeitamente o que se passava dentro de mim, Y no entendía bien lo que me estaba pasando. mas eu escolhi o caminho mais difícil de fazer. Pero escogí el camino más difícil. E com o passar do tempo, Y pasado el tiempo, eu fui mudando a minha mente, o meu coração. yo fui cambiando mi mente y mi corazón. Eu me recordo que em uma certa idade, Me acuerdo que en cierta edad, no Brasil nós temos um tempo festivo nosotros tenemos en Brasil una época de festividad que é bastante conhecido no mundo todo, que se conoce mucho en todo el mundo. que é o Carnaval brasileiro. Es el carnaval brasileño. E eu me recordo que eu devia ter entre os 26 a 27 anos de idade, Yo recuerdo que tenía entre 26 y 27 años de edad e o meu pai me procurou. y entonces mi papá me buscó. Mas eu me encontrava em uma vida de perdição. Y yo me encontraba entonces en una vida de perdición. E eu me recordo que eu estava brincando o carnaval Y recuerdo que estaba jugando ahí en el carnaval e a minha avó... Eu cheguei em casa para me tomar banho, trocar de roupa e sair de novo. yo llegué a casa para cambiarme de ropa y salir de nuevo, casa de mis abuelos. E minha avó falou que meu pai tinha ido me procurar.
Y entonces mi abuelo me dijo que mi papá me vino a buscar. E no calor da pele, Y en el calor de esto, eu falei para minha avó que eu não queria conhecer o meu pai. yo le dije a mi abuelo que yo no quería conocerlo. Porque para mí ele não passava de um moleque Porque para mí él no pasaba de ser prácticamente nada. que eu, com a idade de 26 anos, Y que yo teniendo 26 años, se eu engravidasse a minha namorada, si yo embarazara a mi novia, eu seria homem o suficiente para arcar com as minhas responsabilidades. entonces yo sería suficientemente hombre para cargar con mis responsabilidades. Coisa que ele não foi. Algo que él no hizo. Então eu trazia isso no meu coração. Entonces yo tenía eso, traía eso en mi E corazón. isso nutria dentro do meu coração Y eso crecía dentro de mi corazón. uma raiz de amargura, de ódio, de rancor. Eso estaba nutriendo raíces de amargura, de odio y rencor. E eu fui alimentado por isso Y yo eso estuve alimentando eso cada vez durante más. muito tempo. Por mucho tiempo. Então isso fez com que eu demorasse cada vez mais a entender o propósito que Deus tinha para mim. Y entonces eso hizo que yo me tardara más tiempo en entender cuál era el propósito de Dios para mi vida. Hoje, com a transformação que eu tenho na minha mente, El día de hoy, con la transformación que he sufrido en mi mente, eu entendo que a falta de perdão, yo entiendo que por la falta de perdón, de eu não ter perdoado meu pai, de no haber perdonado a mi padre, me privou e me prendeu de receber muitas coisas. entonces me privó de recibir muchas cosas. Depois que eu me converti, Después de que yo me convertí, que eu passei a estudar as Escrituras Sagradas, y entonces empecé a estudiar las Sagradas Escrituras, eu fiz um seminário chamado Casa do Pai. hice un seminario que se llamaba La Casa del Padre, E eu entendi que eu era um filho, y ahí pude entender que yo era un hijo, que eu era um filho bastardo, que era un hijo bastardo, da bastardia, y entendí la bastardía. que eu possuía Y esto que yo poseía, as 5 feridas principais na vida de uma criança, yo tenía las 5 heridas principales en la vida de un hijo. que é a rejeição, Era el rechazo, que é a falta de segurança, era la falta de seguridad, a falta de afirmação, la falta de afirmación, a falta de amor, la falta de amor, de afeto de afecto e outras coisas também. y algunas otras cosas más. E isso me trouxe uma necessidade Entonces esto me trajo una necesidad de poder acertar as coisas com meu pai o mais rápido possível. para poder arreglar las cosas con mi padre lo más rápido posible. E foi o mais interessante que eu fiz um ato profético. Y eso fue lo más interesante, que yo hice un acto profético. Esse ato profético houve uma representação de uma pessoa num ato profético que representou o meu pai. En ese acto profético hubo una representación de una persona que tenía el rol de mi padre. Então eu cheguei até essa pessoa Entonces yo me acerqué a esa persona e eu externei aquilo que estava no meu coração. y entonces yo le dije lo que estaba en mi corazón. Todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura. Todo el odio, el rencor y la amargura. E depois eu pedi perdão Y después pedí perdón por sentir tudo isso em meu coração. por sentir todo eso en mi corazón. E eu pedi perdão para ele. Y yo le pedí perdón a él. E nós oramos junto a Deus Y oramos juntos a Dios para que Deus pudesse me perdoar para que Dios pudiera perdonarme a mí por también. todos esses anos que eu carreguei isso em meu coração. Por todos aquellos años que yo estuve cargando todo eso en mi E eu corazón. entendo que isso foi tão forte Y entiendo que esto fue tan fuerte que mesmo estando distante do meu pai, y que aún estando distante de mi propio padre, houve uma testificação de espírito ali, entonces hubo una testificación de espíritu a espíritu en ese momento, aonde Deus começou a trabalhar donde Dios empezó a trabajar. e eu comecei a falar com meu pai pelo telefone, pelo celular. Entonces empecé a hablar con mi padre por teléfono celular E a gente foi conversando, se conhecendo aos poucos. y nos fuimos conociendo poco a poco, E depois de alguns anos a gente teve o primeiro encontro ali. y después de algunos años pudimos tener nuestro primer encuentro. E para mim foi muito assim interessante,
Para mí fue muy interesante, porque Deus tinha preparado o meu coração para aquele dia. porque Dios había preparado mi corazón para ese día. Então, quando eu vi o meu pai frente a frente pela primeira vez, Entonces cuando yo vi a mi padre frente a frente por primera vez, eu pude chorar, yo pude llorar, eu pude abraçar, lo pude abrazar eu pude pedir perdão. y le pude pedir perdón Por todo o ódio, por todo el odio, por toda a raiva por toda la rabia que eu tinha guardado em meu coração. que yo había guardado en mi corazón. E ele também pediu perdão. Y él también me pidió perdón por ter me abandonado. por haberme abandonado. E ali Deus começou a trabalhar. Y ahí Dios empezó a trabajar. E eu fui muito verdadeiro com o meu pai. Yo fui muy veraz con mi padre. Eu disse para ele que era muito difícil para mim Yo le dije, fui muy sincero con él, dije que era muy difícil para mí ter um pai Tener- naquela idade, poder tener un padre hasta esa edad, que querendo ou não, ele era um estranho. que sin quererlo o no, él seguía siendo para mí un extraño. E eu pedi para ele ter muita paciência comigo, Y le pedí que me tuviera mucha paciencia para que nós pudéssemos construir dali para frente para que pudiéramos construir de ahí para adelante um relacionamento una relación fundamentado nos princípios de Deus, fundamentada en los principios de Dios, aonde a verdade e o respeito de en donde la verdad y el respeto teria que estar acima de todas as coisas. tenía que estar por sobre todas las cosas. Então a gente hoje somos amigos Entonces el día de hoy mi papá y yo somos amigos e a gente sempre está falando por telefone. y siempre está hablando conmigo por teléfono. E eu não sei se o meu pai vai ter oportunidade Yo no sé si mi papá tendrá la oportunidad de ver esse vídeo, de haber recibido, porque eu estou fora do meu país. porque ahora yo estoy fuera de mi país, Mas eu quero te dizer, pai, pero yo quiero decirte, papá, que eu te amo muito. que te amo mucho Muito obrigado y muchas gracias por você existir na minha vida. por existir en mi vida. Não importa o que passou para trás. No importa lo que haya pasado en el O pasado, que importa é o que vamos fazer daqui para frente. lo que importa es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Obrigado. Gracias. Esa es tu relación con tu papá. Una época donde te hizo falta, donde estaba ausente. ¿Antes sabías quién era o era desconocido quién era tu papá? A minha mãe, Mi mamá, ela sempre falou do meu pai sí, ella siempre habló de mi padre de uma forma muito dura. de una manera muy dura. Ela sempre disse que o meu pai havia me abandonado, que ele não me quis. Ella siempre me dijo que mi padre me abandonó porque él no me quiso. E isso nutriu muitas coisas em meu coração. Entonces eso nutrió muchas maldades, cosas no muy buenas en mi corazón. Então, quando eu cheguei a um determinado idade da minha vida, Entonces cuando llegué a una edad determinada de mi vida, eu até quis conhecer o meu pai, yo quise conocer a mi padre, mas as divergências da vida, pero por las diferencias, las e eu dificultades de creio la que o vida, propósito de Deus também, también creo que por propósito de Dios eu não tive essa no oportunidade. tuve esa oportunidad de conocerlo. Ahora, ya sabemos lo que pasó con tu padre, el proceso y el perdón que ha llegado, pero también no hubo cierto rencor, cierto enojo contra tu madre por decirte que tu padre había sido una persona que no te quería. ¿Qué tanto has perdonado a tu madre también? Porque sí entiendo que a tu padre ya lo has perdonado y llevan una amistad. ¿Qué ha pasado con tu madre? Na verdade, a minha mãe, por ter sido a figura materna,
La verdad es que mi mamá pudo haber sido la figura materna. ela também foi a figura paterna. Ella tuvo que ser también la figura paterna. O que eu quero dizer é que a minha mãe, ela foi pai e mãe para mim. Lo que quiero decir es que mamá para mí fue padre y madre. E a minha mãe, ela deu sangue dela Y su mamá, mi mamá dio su sangre para mim ter uma boa educação, para que yo pudiera tener una buena educación, para que eu tivesse sempre uma alimentação, para que siempre tuviera comida para que eu sempre estudasse em escolas boas, y para que pudiera asistir a buenas escuelas para que eu sempre andasse bem vestido, bem trajado. y para que yo tuviera siempre buena ropa. Por alguns momentos da minha vida, Y por algunos momentos de mi vida, a minha mãe, ela tinha um temperamento muito alto mi mamá siempre tuvo un temperamento muy fuerte. e ela era muito nervosa. Aparte era muy nerviosa. E às vezes eu tinha medo, A veces me daba miedo. porque hoje eu entendo que ela tinha que pôr limite, Yo entiendo el día de hoy que ella tenía que poner límites, que é uma função não materna. que era una función de maternal, Não, que era uma função não materna que no da era minha una mãe, función maternal, que no era una función de ella. porque é uma função paterna do Eso pai, eso era algo que tenía que hacer su papá, no ella. impor limite, El poner los límites era trabajo de su papá. porque a função materna La función de mamá é nutrição, es nutrir, é vínculo, es crear vínculos, amor, dar amor, organização. organización, afecto. Então são essas as funções maternas. Entonces esas son las funciones de Essa, una mamá. todas as funções a minha mãe exerceu excelente. Todas esas funciones maternas ella las hizo de una manera excelente. E ela ainda teve que exercer as funções paternas. Pero también tenía que ejercer paternidad, funciones Então, paternas. hoje falando abertamente assim para minha mãe, Entonces, hablando abiertamente el día de hoy para mi madre, a minha mãe para mim ela sempre foi uma guerreira. para mí mi madre siempre fue una guerrera Eu sempre tive uma admiração muito grande por ela, y siempre he tenido una gran admiración por ella, porque a minha mãe sempre batalhou muito duro porque ella siempre batalló, fue muy dura la vida para ella, para ela poder me criar para poder criarme com o melhor que ela podia me dar. de la mejor manera que ella pudo. Entonces, en estos momentos, Víctor está en paz con su papá y con su mamá. Sim, graças a Deus. ¿Y, y qué podemos decirle a las personas de que todavía no han logrado perdonar? A las personas que traen ese peso en el corazón, ese dolor en el alma, porque es un dolor fuerte en el alma cuando no perdonas algo que te han hecho, que te han marcado en la vida. Yo siempre he dicho, voy a poner un ejemplo, es una puerta de madera. Cada vez que alguien te hiere, hay un clavo, se queda clavado en la puerta. Después la gente se puede arrepentir y retira el clavo, pero queda esa herida, ese pozo profundo en la puerta. Y cada vez que uno abre esa puerta va a encontrar esos agujeros y muchas veces es difícil perdonar para rellenar esos agujeros. Va a quedar la marca, va a quedar la cicatriz de tu mano en la puerta. ¿Qué podemos decirle a la gente de que no importa que tengas una puerta llena de agujeros? No importa que tengas una mano llena de cicatrices por todo lo que te han dado. No importa que tu puerta no se vea bonita, pero sabes que funciona la puerta porque ya no tiene agujeros. No importa que tengas una mano llena de cicatrices porque ya no duele. ¿Qué podemos decirle a esa gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Em Apocalipse 3:20, En Apocalipsis 3:20 há uma passagem muito interessante, es un pasaje muy interesante, onde o próprio Jesus donde Jesús mismo ele fala para uma das 7 igrejas. habla para una de las 7 iglesias Ele diz assim: y dice así: eis que estou à porta e bato.
yo estoy a la puerta y toco. Aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz, Aquel que escuche mi voz y abra la puerta, eu entrarei em sua casa, entonces entraré en su casa, cearei com ele e ele comigo. cenaré con él y él conmigo. Eu quero deixar claro que essa passagem, Yo quiero dejar muy claro que ese pasaje Jesus falou para uma das igrejas. Jesús lo dijo a una de las iglesias. Se eu não estiver enganado, foi a igreja de Laodiceia. Aparentemente eso era para la iglesia de la Odisea, Mas nós, como igrejas e templo do Espírito Santo, pero para nosotros en la iglesia, en el tiempo del Espíritu Santo, a porta do nosso coração la puerta de nuestro corazón é a nossa casa. es nuestra casa. Então, a palavra de Deus diz, Entonces la palabra de Dios dice esto. no seu segundo maior mandamento, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nuestro segundo más grande mandamiento, que es que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Faça com as pessoas Pasa con las personas. aquilo que você quer que as pessoas façam com você. Haz con las personas aquello que quieres que ellos hagan contigo. Eu sei que ninguém gosta de estar em contrito ou desavença com o próximo, Yo sé que a nadie le gusta estar con desavenencias con su prójimo, porque isso, como que eu posso dizer? porque eso podría, ¿cómo lo podría decir? Porque isso adoece a nossa alma. Porque eso enferma nuestra alma. Quando nós não liberamos o perdão, Cuando nosotros no liberamos el perdón, nós nutrimos o nosso coração de todas as coisas ruins. entonces nutrimos nuestro corazón de todas las cosas malas. E essas coisas mal, o próprio inimigo Y entonces todas estas cosas que están mal, el mismo enemigo, el diablo, se alimenta disso, se alimenta de ello, amarrando e aprisionando a nossa alma. aprisionando cada vez más tu alma. E isso faz com que você fique numa cadeia de prisão. Y entonces eso hace algo que se llama una cadena de prisión. E isso afeta a nossa mente, Y entonces empieza a afectar tu mente. porque nós ficamos presos no passado. Porque nos hemos quedado presos en el pasado. Paulo diz em uma das suas cartas Pablo dice en una de sus que cartas nós devemos prosseguir para o alvo. que nosotros debemos seguir adelante. E quando ficamos presos no passado, Pero cuando estamos presos en el pasado, nós regredimos a entonces, nossa vida, entonces nosotros afectamos nuestra vida familiar, nossa Nuestra vida vida. social, familiar, nuestra vida social os nossos relacionamentos mais pessoais, y nuestras relaciones más cercanas, más próximas, as pessoas que estão mais próximas de nós. los que están más cerca de nosotros. Isso, além disso, nos impede de receber muitas coisas de Deus. Y entonces eso nos impide recibir muchas cosas de Dios. Quando nós liberamos o perdão, Cuando nosotros liberamos el perdón, essas cadeias são rompidas. entonces estas cadenas se rompen. É comprovado cientificamente Y está comprobado científicamente que quando nós não perdoamos uma que pessoa, cuando nosotros no perdonamos a una persona, além da nossa alma estar adoecida, perdón, saúde, gracias, que como nuestra alma está endurecida, também o nosso físico material pode ser adoecido, entonces también eso puede enfermar nuestro físico, nuestro cuerpo, trazendo algumas doenças trayendo enfermedades que são conhecidas que son conocidas como doenças psicossomáticas, como enfermedades psicosomáticas, que são várias. que son varias. Se você tem interesse, pesquise Si usted tiene interés, investigue sobre as doenças psicossomáticas. sobre las enfermedades Uma psicosomáticas. delas são a depressão, Una de ellas es la depresión, onde tem afetado milhões de pessoas. que ha afectado a millones de personas. E isso também trouxe a ansiedade. Eso también trae ansiedad. E nós sabemos que uma pessoa que ela vive na depressão, Y sabemos que una persona que vive en depresión ela está presa no seu passado permanece presa en su pasado por causa de um abuso,
por causa de um abuso, ou de um trauma, ou de um trauma, ou de uma ferida ou de uma herida que não foi sarada. que não foi sanada. E dentro do coração dessa pessoa, E en el corazón de esa persona há esse espaço, hay este espacio como se fosse o prego, onde você tira e fica o buraco. donde es esta herida, como de la que hablaba ahora Walter, Sí. de los clavos. Só que esse espaço em seu coração, Solo que este espacio en tu corazón, ele só pode ser preenchido por Jesus. ese puede ser lleno por Jesús. Então, se você quer alcançar o perdão de Deus, Así que si quieres alcanzar el perdón de Dios, comece a liberar perdão. entonces empieza a darle Como perdón você a pode otros. ser digno do perdão de Deus ¿Cómo puedes tú ser digno del perdón de Dios se você não consegue perdoar o seu próximo? si no consigues perdonar a tu prójimo? A palavra de Deus diz que aquele que disser, Dice la palabra de Dios que aquel que... Repite, por favor. a palavra de Deus diz que aquele que disser, Que dice que aquel que diga, amo a Deus amo a Dios, e odiar o seu irmão, pero odia a su hermano, é mentiroso. es un mentiroso. Porque, pois, como pode amar a Deus Porque ¿cómo podría amar a Dios? aquele que não vê, A quien no ve. se não ama nem o seu irmão, Se não- a quem está vendo, pegando, tocando? Si no puede amar a su hermano, a quien mira y toca. Então, por isso é muito importante liberarmos o perdão. Por eso es muy importante liberar el perdón. Porque o perdão, ele não só adoece a nossa alma, Porque eso no únicamente enferma nuestra alma, também enferma o nosso físico. también enferma de tu cuerpo físico. Listo. Fíjate que muy interesante lo que me estabas diciendo del perdón y la asociación de lo que traes en el alma con las enfermedades físicas. He visto mucha gente que sufre depresión, que sufre ansiedad, pero es porque traen cosas en el pasado que no lo han podido liberar o perdonar en algún caso. Lo que nos estás explicando, y yo creo que muchos de los que nos están viendo en estos momentos se sienten identificados. Yo sé que tú hablas desde un punto de vista religioso, pero esto también nos sirve a los que no creen o no quieren todavía verlo desde un punto religioso, sino desde un punto de vista personal de que algo me pasa, no he perdonado a alguien de mi familia, no he perdonado a alguien de mi pareja y somos prisioneros, Sí. prisioneros de nosotros mismos porque no hemos liberado. Yo creo que en lo que coincido contigo es el perdón, es la llave de la libertad del alma de uno, y si uno es libre ya es feliz, que comienza lo que es la felicidad, ayudarnos. Entonces ha sido bastante maravilloso lo que nos has contado. Yo sé que deben haber cosas más personales tuyas que están muy guardadas y se respeta, pero te has liberado también y solo estamos tocando una parte muy externa de la situación, porque el hecho de lo que tu padre se haya ausentado es muy personal de él sabe por qué lo habrá hecho. El hecho de que tu madre se haya alejado de él también es algo muy personal de ella, que nosotros no tenemos derecho de juzgarlos. Lo que has hecho es perdonar esas situaciones de ellos, no los estás juzgando. En algún momento sí lo hiciste, creaste odio, rencor, mucha rabia, que si a mí me lo hacen yo también tendría mucha rabia, pero no estás hablando ahora de lo malo de tu papá, no estás diciendo que tu papá es el peor hombre, el más desgraciado, como dicen en Latinoamérica. Estás diciendo que tu papá es un amigo, Sí. que tienen mucha comunicación, tienes libertad ahora lo puedes ver a los ojos y le puedes decir cómo estás. Antes no,
Antes yo supongo que ni lo querías ver, y si lo veías sentías mucho enojo. Sim. Y a lo mejor hasta querías darle un golpe en algún momento, y es entendible. Lo que yo quiero decir acá es que pase lo que pase en nuestras vidas, puede ser que se nos esté cayendo el mundo por culpa de otras personas. Tenemos que perdonar para poder vivir. No podemos estar con una cadena en el tobillo a una gigantesca bola de acero que es el no perdonar. Ellos nos hicieron daño, ellos lo pudieron hacer conscientemente o sin querer, pero ya queda a criterio de nosotros si queremos ser libres, decir, está bien, lo hiciste sin querer, fue accidental, está bien, lo hiciste sabiendo que sí me iba a dañar, que me iba a lastimar, que me iba a dejar una marca muy grande en mi corazón, en mi ser, pero yo soy una persona que te estoy dando mi perdón, te estoy diciendo, está bien, la vida sigue, quieres seguir conmigo a un costado, adelante. Si después de que te dé el perdón te quieres alejar o me quieres seguir daño, es tu decisión, pero yo ya estoy libre, yo ya estoy sano. Yo no sé si estoy de acuerdo, si estás de acuerdo en eso, Sim, de que es concordo. necesario. Sí, concuerdo. Sim, é necessário. Na verdade, assim, La eu sei verdad, que sí. cada pessoa tem uma história. Yo sé que todas las personas tienen una historia. A nossa vida, ela é Nuestra vida es relacional. relacional. Então, Deus nos criou para nos relacionarmos Y Dios nos creó para que nos relacionáramos unos con otros. tanto com Deus Tanto con Él mismo, como também com o próximo, como también con el prójimo. a fim de sermos mordomos também. A fin de ser... ¿qué, perdón? Mordomos é cuidar Mayordomos. das coisas de Deus, Sí, do que reino. como mayordomos pudiéramos cuidar las cosas de Dios. Então, eu sei que todo ser humano Entonces yo sé que todo ser humano tem um passado tiene un pasado e tem traumas. y tiene traumas. Talvez você foi abusado A lo mejor usted fue abusado de várias formas. de varias formas. Talvez você foi abusado sexualmente. A lo mejor usted fue abusado sexualmente. Talvez você foi abusado fisicamente. O a lo mejor fue abusado físicamente. Talvez você foi abusado espiritualmente. O a lo mejor usted fue abusado espiritualmente. Ou talvez você foi abusado verbalmente. O a lo mejor fue abusado verbalmente. Aqui eu citei 4 abusos, Aquí tenemos 4 abusos. que cada abuso desse Que cada uno de estos abusos desencadeia vários estágios para várias feridas. desencadena varios estados para varias Isso é heridas. algo muito interessante, Yes. onde o tempo não coincidir entrarmos em mais detalhes. Y es algo muy interesante. Ahora por cuestiones de tiempo no podemos entrar en más detalle. Mas se você tem algo em seu coração, Pero si usted tiene algo en su corazón, eu sei que a nossa natureza, yo sé que nuestra naturaleza ela é uma natureza deturpada, es una naturaleza perturbada, onde nós temos um instinto de sobrevivência. en la que nosotros tenemos un instinto de sobrevivencia Nós temos um instinto de proteção. y de protección. Eu sei que pelas nossas feridas, Y yo sé que por nuestras heridas, nós construímos muros, paredes de proteção entonces empezamos a construir paredes que nos protejan ao alrededor, de nosso nosotros, redor, alrededor nuestro. porque nós estamos cansados de ser machucados e feridos pelas pessoas. Porque estamos cansados de ser heridos por las personas y de ser lastimados. Eu não sei se você já estudou a estrutura de um castelo.
Yo no sé si usted haya escuchado o estudiado alguna vez la estructura de un castillo. Os castelos medievais, Los castillos medievales eles eram construídos como fortalezas. eran construidos como fortalezas. E essas fortalezas, elas eram fechadas Y estas fortalezas estaban cerradas. e a sua tranca só poderia ser aberta do lado de dentro. Y las puertas únicamente se podían abrir desde adentro. Então, quando as pessoas chegavam no portão do castelo, Así que cuando las personas llegaban al portón del castillo, não conseguiam entrar, no podían entrar porque a fortaleza estava protegida. porque la fortaleza les protegía. E assim é o nosso coração, Y a veces así es nuestro corazón. porque estamos cansados de ser feridos e machucados. Porque estamos cansados de ser lastimados y heridos. O que eu quero te dizer com isso, Y lo que te quiero decir con esto que a única pessoa que pode abrir a porta do seu castelo es que la única persona que puede abrir la puerta de tu castillo é você mesmo. eres tú mismo. A chave está em tuas mãos. La llave está en tus manos. Recordas que Jesus Y que te acuerdes que Jesús está à porta e bate. está a la puerta y toca. Se você está ouvindo a voz dele, Y si estás escuchando ahora la voz de Él, abra a porta do seu coração, abre la puerta de tu corazón para que ele possa entrar para que Él pueda entrar e ordenar y a casa, pueda ordenar tu casa, possa limpar, organizar, estruturar. organizar, estructurar, limpiar. Deus nos criou para levarmos uma vida de paz, Dios nos ha creado para que tengamos una vida en paz, uma vida de alegria, de alegría, de de felicidade. felicidad. E a amargura, Y la amargura a falta de perdão, y la falta de perdón gera totalmente o oposto disso. generan totalmente lo opuesto Então, a lo que Dios. Então não tarde em acertar as coisas que precisa ser acertada. Así que no te tardes en arreglar, en concertar Se las você, cosas que necesitas se vo- concertar con alguien. se você está aí agora, Si ahora estás tú ahí, quando terminar esse vídeo, cuando termine este video, aí onde você está, ahí donde estás, quero te desafiar yo te quiero desafiar a você curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos a que dobles tu cabeza y cierres tus ojos. e faça uma introspecção dentro do teu coração Y entonces hagas un análisis introspectivo de tu corazón e veja todas as pessoas y veas a todas las personas que te machucaram, que te lastimaron que você guarda algo em teu coração acerca delas. y que tienes cosas en tu corazón en contra de esas personas. E primeiramente, Y primeramente, você peça perdão para Deus, pídele perdón a Dios, porque você tem carregado esse sentimento durante muito tempo. porque has cargado con esos sentimientos por mucho tiempo. Fale abertamente com Deus. Habla abiertamente con Dios Deus, me perdoa. y pídele perdón. Então depois você ore Y luego ora e peça perdão para essa pessoa, no E- Espírito, y pídele perdón en el espíritu a esa persona. porque assim o Espírito Santo de Deus Porque de esa manera el Espíritu Santo de Dios vai começar a drenar va a comenzar a sacar tudo aquilo que está aí dentro. todo aquello que está dentro de ti. E você pode ter certeza, minha irmã ou meu irmão, Entonces tú puedes tener certeza, hermano, que Deus vai começar a trabalhar que Dios va a empezar a trabajar nesse relacionamento, en tus relaciones para que você interpersonales, possa pessoalmente para que puedas personalmente pedir perdão pedir perdón e externar o perdão. y externar el perdón. Bueno, ya el tiempo nos ha ganado, es solo 50 minutos más o menos, y hablar del perdón yo creo que nos lleva toda una vida, Sim, claro. porque cada persona trae sus propias heridas muy diferentes, cada persona maneja las heridas muy diferentes, y muchas veces estamos solos, no tenemos a alguien que nos haga ver que el no perdonar nos está afectando más a nosotros que la persona que nos ha herido. Exatamente. Y aparte es cuando pasa el tiempo y uno se vuelve más amargo, más desconfiado de la gente, porque tiene miedo a que le hagan otra vez daño.
en las parejas, más que todo, de que le tienen miedo de que me va a herir y se cierran, como la fortaleza, como el castillo. Y yo creo que hay que derribar los muros, tener más confianza en uno mismo, liberar el alma, perdonar y caminar tranquilamente. Fíjate, Walter, yo escuché una frase que parece a lo mejor para algunos un cliché, pero es muy cierto, que cuando una persona tiene falta de perdón, es como si tuvieras un veneno y te lo tomas pensando que le va a hacer daño a la otra persona. Sí, uno dice, no lo voy a perdonar para que sufra. Ajá. Y la otra persona le viene... Anda como si nada. Sí, anda de fiesta. Le viene guango todo. Sí, y el que está enfermo es uno, porque uno dice, es que no lo perdono, se va a arrepentir, le va a doler. A la gente no le importa. Importémonos nosotros. Exacto. Nosotros tenemos que ser libres. Así es. Nosotros tenemos esa llave. Los únicos que nos podemos ayudar somos nosotros mismos. Exatamente. Nadie va a venir. Y los que están en la religión se acercan a Dios. Hay gente que no cree en religiones o que están alejados de Dios, pues también tienen la oportunidad. Pueden ellos mismos perdonar y es un paso hacia adelante y algún día pueden llegar a Dios o pueden seguir su vida como están, alejados de Dios, pero libres, sin ese peso del dolor, de las heridas. Jorge, Víctor, muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que podríamos hacer 5 programas más y no terminaríamos de hablar. Muchas cosas importantes. Claro. Gracias por darnos estos minutos de tu vida muy importantes. No quise tocar los puntos sensibles de tu pasado, pero era necesario para que la gente entienda que no solo ellos tienen problemas. Tú los tienes. Todos nós temos. Jorge los tiene. Sí. Yo los tengo. Entonces es muy importante el hecho, y ofrezco disculpas por hacerte pasar esos momentitos sensibles. Na verdade, eu gostaria de agradecer. La verdad, a mí me gustaría agradecer. Gostaria de agradecer o irmão, Y me gustaría agradecerte a ti, também ao pastor Jorge, también a Jorge, pela oportunidade de estar aqui com vocês. por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradeço também a você que está aí do outro lado me ouvindo e me vendo. Y también le agradezco a usted que está del otro lado de la cámara viéndome y E eu escuchándome. espero que pouquinho da minha história Y espero que un poco de mi historia possa te ajudar de alguma forma. pueda ayudarte de alguna manera. De alguma maneira que Deus possa te instruir, De que alguna forma Dios pueda instruirte te dar direcionamento y te pueda dar dirección para que você leve uma vida para que lleves una vida na plenitude divina do Senhor. en la plenitud divina del Señor. Eu agradeço pela oportunidade e espero poder estar aqui novamente junto com vocês, compartilhando algo da minha vida e algo também até mesmo da parte do Senhor. Yo quisiera agradecerles y también a ver si puedo estar de nuevo aquí compartiendo de mi vida y también cosas de parte de Dios. Muitas graças, muitas graças. Obrigado. Obrigado. Es como regresarles el saludo. Entonces, queridos amigos, internautas que nos han visto el día de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los jueves. Este tema muy importante, yo sé que es un poquito diferente, bueno, mucho diferente a los temas que normalmente he tocado, pero para mí era muy importante iniciar el año pensando en que podemos perdonar a esa gente que nos ha dañado, que nos ha marcado de por vida, pero recuerden que las heridas que traemos o que nos dejan son enseñanzas de vida, nos enseñan a ser mejores personas y a tener más cuidado hacia nosotros mismos, y tenemos que comenzar a ser libres. Que este sea su primer propósito del año, liberarse a sí mismos, sean libres, perdonen a las personas que les han dejado
esa enseñanza de vida. Entonces, muchísimas gracias por habernos visto. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde, como siempre. Mil gracias, Víctor. Mil gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos. Adiós.